Hola hermanos y hermanas de Facebook y de YouTube. Aquí Alma Leticia Rojas Herrera o Alma Leticia Herrera, trayendo la palabra de Dios. Estoy afuera, aquí fuera de la casa donde vivo, y si pueden ver allá atrás se ve un hermoso laguito. Okay. Y bueno, espero que disfruten también lo que Dios ha creado para nosotros. Ya se está poniendo un poquito fresco. Ya va a venir el invierno. Ok, tengo un poquito de frío, ¿verdad? Si me sienten que estoy temblando, pues ya saben que es por eso, ¿verdad? Pero bueno, vengo para traer palabra de Dios y en el nombre de Cristo lo hago, ¿ok? Abran sus corazones, sus almas y prácticamente su fuerza de voluntad para que reciban la palabra de Dios, que es precisamente para eso. Es que Cristo dejó esta palabra escrita para nosotros, para que nosotros encontremos nuestro camino de regreso hacia Dios. ¿Ok? Y hoy les quiero presentar un texto, y el texto de hoy es Primera de Pedro 5:10, y dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ok, God, en el nombre de Cristo Jesús, Dios, te pido que estés con nosotros y que hables por medio de mí a tu gente, Dios, a tu creación. En el nombre de Cristo Jesús te pido que abra las mentes, los oídos y los corazones para que puedan recibir tu palabra, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, bueno. Cuando yo oro a Dios, debemos de orar por muchas cosas, ¿verdad? Hay muchas necesidades en el mundo, y hay muchas razones por cuales darle gracias a Dios también. No solo se ora para pedir cosas, se ora también para alabar a Dios y para darle gracias a Dios, ¿verdad? Por todo lo bueno que viene del cielo. Pero yo, además de darle gracias a Dios por todo lo que me da o que ha hecho por mí, pues hay dos cosas que me interesan mucho para orar. Y esas son que yo pido mucho por las almas perdidas, las almas que no han conocido de Cristo, que no han sido salvas. Estamos viviendo en un tiempo donde Jesús, la palabra de Dios dice que estamos en los últimos tiempos y que va a venir un fin para lo que es esta creación. Ok, entonces a mí me interesa mucho que las almas se salven y yo oro mucho por ellas. No pido por nada material, eso es algo que mi mente bloquea, solo pido por eso, y pido para que Dios le dé fuerza a su iglesia, para que podamos estar de pie hasta el final de estos tiempos, para que podamos todos, su iglesia y todos los que se salven, ¿verdad?, que también van a ser la iglesia de Cristo, para que recibamos esa corona que Dios ha prometido a todos los que perseveren hasta el final. ¿Ok? Y esa es mi oración. ¿Quién era Pedro? Yo voy a hablar un poquito rapidito de Pedro para el que no entiende la palabra de Dios, que es la Santa Biblia. ¿Ok? A Pedro, muchos lo conocemos como
San Pedro. Usualmente así se le llama mucho en la religión católica. En las religiones cristianas también se llama San Pedro, así pues los títulos de los libros de la Biblia, pero también nosotros a veces nada más decimos Pedro. Pero muchos lo conocemos como San Pedro. Y Pedro era un apóstol de Jesús y él era pescador. Antes de que Jesús viniera a él, al principio del ministerio de Jesús, ¿verdad? Que Jesús no empezó a trabajar en este ministerio hasta que tuvo 30 años. A la edad de 30 años fue que Jesús empezó a salir a predicar la palabra de Dios, pues de él mismo, la palabra del mismo. Pero cuando Jesús empezó su ministerio a los 30 años, él salió buscando gente que lo acompañara para eso. Y uno de esas personas fue Pedro. Y Pedro era pescador y Jesús fue y lo buscó y lo encontró y le dijo que lo siguiera a él, a Jesús. Y que Jesús, lo iba a hacer a Pedro, un pescador de hombres, ¿verdad? Iba a dejar los pescados para ser un pescador de hombres. Y Pedro, pues sin preguntas, lo siguió. Pedro escribió el libro de Primera de Pedro y Segunda de Pedro, de la Santa Biblia en el Nuevo Testamento. Y él escribió Primera de Pedro, se escribió en los años 60, 65 después de Cristo. O sea que 65 años después que Cristo nació, para ponerlo así corto, ¿verdad? 65 años después del año del nacimiento de Jesús. Y este libro es en realidad una carta, ¿verdad? Son cartas. Y iba dirigida a los cristianos de ese tiempo que estaban esparcidos en el Asia Menor, que viene siendo ahora la tierra Turquía y que es tierra de los musulmanes ahora. Y queda para el norte de Israel. Y bueno, esa información la saqué yo del libro de Historia de la Iglesia Cristiana, escrito por Jesse Lyman Hurlbut. Y Pedro murió crucificado en una cruz, como la de Jesús. Él fue un mártir, murió por la palabra de Dios y murió crucificado en una cruz como la de Jesús. Pero Pedro pidió un favor cuando lo crucificaron, ¿verdad? Y esto es lo que les voy a enseñar. Este es un una cruz, ¿verdad? Con un crucifijo que usualmente se carga mucho en la religión católica. Y es algo que representa cómo murió Jesús, ¿verdad? En una cruz. Este no es Jesús, ¿verdad? Esta es una imagen que un artista moldeó para que representara la imagen y la muerte de Cristo. Pero bueno, esta es cómo Cristo murió en la cruz. Pero Pedro pidió que a él, porque él no tenía derecho, dijo, a morir como murió Jesús, su Señor. Él pidió que lo crucificaran así. Y así fue crucificado Pedro, con la cruz invertida, la cabeza para abajo y los pies para arriba. ¿Ok? Y esto es nada más para explicar. En realidad yo no venero esta imagen porque esta no es Jesús.
Y en segundo lugar, Jesús ya no está en una cruz. Jesús ya resucitó y está sentado a la derecha del Padre, como dice la palabra de Dios. Ok, bueno, eso, hasta allí llegué con eso, ¿verdad? Esa es la explicación que tengo de Pedro. Ok, entonces el título de mi enseñanza hoy es la oración de Pedro. La oración de Pedro. Ok, vamos a recordar nada más para que, por si se les olvidó lo que leí al principio. Esta es la oración de Pedro. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Qué significa la palabra perfeccione? Significa ser llevado a un estado en donde no hay errores ni defectos. La palabra afirme significa dar firmeza y seguridad. La palabra os fortalezca significa es hacer fuerte, puede ser espiritualmente o físicamente. La palabra os establezca quiere decir poder estar de pie, seguro, sólido y firme. Y esta palabra tiene su origen en el latín. Ok, en la carta, en esta epístola, que también se llama epístola, quiere decir carta de Pedro. Pedro empieza en el capítulo 1 de ese libro, en el versículo 3, bendiciendo a Dios. Ok, por la salvación que nos ha dado por medio de la resurrección de Jesús. Ay, disculpen, un mosquito aquí está. Ok, que Pedro está adorando, alabando a Dios por la salvación que nos ha dado Jesús o Dios por medio de la resurrección de nuestro Señor, ¿verdad? Ese es un buen ejemplo de Pedro para nosotros. Siempre recordar, darle gracias a Dios, alabarlo, bendecirlo por las cosas buenas que Él ha hecho por nosotros y que sigue haciendo. Y como les dije anteriormente, Pedro se dirige a los cristianos de ese tiempo, pero ya sabemos que la palabra de Dios es para la gente de aquel tiempo y para nosotros los de ahora. La palabra de Dios es palabra para todos, es lo mismo antes y después. Pero en este caso Pedro se dirigió a los cristianos de ese tiempo, que estaban esparcidos, ¿verdad? Les escribió una carta porque estaban de lejos. Y les dice que a pesar de que están llevando una vida de gozo en Cristo, que va a ser necesario que pasen por varias aflicciones y muchas pruebas. Ok, este es el primer consejo de Pedro en su carta, la primera carta a los cristianos. Pedro era un líder, era el líder de la iglesia en ese tiempo. Y les escribió dándoles la palabra de Dios, como es en este caso, advirtiéndoles las cosas que iban a pasar.
pero les da un consuelo también, ¿verdad? Les dice que esto debe ocurrir para que su fe sea probada y aprobada cuando se manifieste Jesucristo al que ellos aman. O sea, que su fe iba a ser probada por Dios de ellos por medio de pruebas, y que iba a ser aprobada para el que venciera hasta el final, cuando se manifestara Jesucristo, cuando se manifieste Jesucristo al que ellos aman, que viene siendo la venida de Cristo. Cuando venga Cristo Jesús en su gloria, en las nubes, que venga por su iglesia, ahí es donde Él va a recoger, se va a llevar a todos los que pasaron estas pruebas. Si su fe es aprobada por Él ese día, usted será llevado con Él al cielo. Ok, eso era el mensaje que les dio a esos cristianos, ¿verdad? Pero también, ahora también este es para nosotros los que seguimos vivos, ¿verdad? Ok. También nosotros, como en aquel tiempo esos cristianos, debemos de pasar por pruebas, aflicciones y persecuciones. Todos, aunque servimos al Señor, tenemos necesidades, pruebas y gente que nos persigue. Bueno, ¿qué es una prueba? Puede ser una tentación de hacer algo que no es algo que es agradable a Dios. Cuando nos viene una prueba, Dios está ahí nada más mirando a ver qué vamos a hacer. Que si la prueba es robar, más para decirlo simplemente, Dios está mirando a ver qué vas a hacer. Mis mandamientos dicen no robarás. Bueno, aquí estamos nosotros, ¿verdad? Para ver si decidimos robar o si decidimos recordar lo que Dios dijo. Y si decidimos hacer lo que Dios dijo, que es no robar, allí ya hemos pasado esa prueba. Y así es con todos los pecados, con todos los mandamientos que Dios nos dejó. Cada uno de ellos es una prueba y una tentación. Ok. La palabra de Dios dice en 1 de Pedro 1:16. Y este es Dios, Pedro, citando a Dios. Y dice así: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Esta es palabra de Dios que Dios dio al principio de todas las generaciones, específicamente en el tiempo de Abraham y de los primeros padres. Y Dios les dijo: sed santos porque yo soy santo. Y Pedro en el Nuevo Testamento está citando a Dios, o sea que la palabra de Dios que se originó desde el Antiguo Testamento sigue corriendo hasta ahora para nosotros. Ok, y
Eso quiere decir que tenemos que evitar las tentaciones y tenemos que pasar las pruebas. Si nos viene una tentación y no pasamos la prueba, no hicimos lo que Dios dijo. Sed santos porque yo soy santo. Yo un día le dije a Dios, yo iba manejando mi carro, ¿verdad? Y yo iba hablando con Dios y le dije, Dios, quítame de mi corazón todo lo que es malo para no pecar contra ti. Pero todavía yo no terminaba de decir eso cuando me habló el Espíritu Santo y me dijo, entonces, ¿cómo vas a probarle a Dios que lo amas? O sea, que las pruebas son la única forma de demostrarle a Dios si lo amamos o no. Así como le dijo a Adán y a Eva, al principio le dijo, no coman de ese árbol, porque el día que coman de ese árbol, morirán. Mientras de que no comieron, Adán y Eva estaban bien con Dios. Pero lamentablemente llegó la tentación a Eva primero por el fruto de ese árbol, que era bueno y bonito. Allí dice en la palabra de Dios que era bueno a la vista y bueno para hacer a alguien sabio. Y fue ahí donde le llegó la tentación y ahí fue donde ella comió. Y allí fue donde ella no pasó la prueba que Dios ya le había advertido. Ahí le demostró Eva que no respetó el mandamiento de Dios, porque le ganó la tentación. Y así es, Dios nos sigue dando mandamientos, ¿verdad? Y esa es una prueba. Y si nosotros amamos a Dios, vamos a obedecer esas pruebas, esos mandamientos. Y si no amamos a Dios, pues bueno, entonces vamos a caer en todo lo que Dios no le gusta. ¿Por qué? Porque bueno, tal vez si no amamos a Dios, pues simplemente nos estamos oponiendo a Él. Es como ser enemigos de Dios, ¿verdad? Tú me dices que haga eso, yo no lo hago. ¿Por qué? Eso es ser enemigo de Dios. Es como su patrón, cuando usted va a trabajar y su patrón le dice haga esto y usted le dice no, ¿por qué? Lo primero que va a hacer su patrón es despedirlo, porque esa es orden del patrón para usted, ¿verdad? Usted no gana allí, es su patrón el que gana allí, el que manda. Así es Dios. Dios nos hizo a nosotros, no nosotros a Él. Y Él nos da sus mandamientos para que nosotros lo complazcamos a Él. Y si estamos oponiéndonos a lo que Él nos dice, pues simplemente nos estamos haciendo sus enemigos. Y un día Dios, en el final de estos tiempos, como dije al principio, cuando Cristo venga en su gloria para recoger a su iglesia, sus enemigos se van a quedar aquí. Y se va a llevar Dios, Jesús, a sus amigos, a los que viven para Él, a los que lo sirven, a los que lo obedecen. Eso es demostrarle amor a Dios, hacer la voluntad de Dios, y eso es demostrarle amor a Dios. Que fue lo que Dios me dijo a mí, ¿verdad? ¿Cómo le vas a probar a Dios que lo amas? Y sí, fuera de eso, no hay otra forma de demostrarle a Dios que lo amamos, no hay otra forma. Porque hasta cuando lo alabamos, si yo voy a la iglesia y alabo a Dios cantando una canción para Dios, pero mi corazón no es un corazón arrepentido como el que Dios le gusta, la palabra de Dios dice que sus oídos de Dios están cerrados
¿ok? A las peticiones de los pecadores. Entonces, por más que cante una alabanza que es para demostrarle a Dios amor, así la palabra de Dios dice que así no se demuestra el amor a Dios, se demuestra con la obediencia. Y ese texto no lo tengo aquí presente, pero lo podré presentar en otro tiempo. Síganme escuchando y poco a poco vamos a aprender todos de la palabra de Dios. Pero así está la cosa. Se ama a Dios obedeciendo sus mandamientos. A Dios solo se le sigue haciendo su voluntad, no haciendo todo lo chueco que a Él no le gusta. Ok, también tendremos persecución. La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 3:12, y también los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y allí también es donde va a ser probada y aprobada la fe de todos nosotros, como lo fue en ese tiempo para los cristianos a los cuales Pedro les estaba hablando y escribiendo. Dios no creó la persecución. La persecución la ha creado el hombre. Y los que persiguen son, por ejemplo, a nosotros los cristianos, ¿verdad? Los que nos persiguen son las gentes que no creen en Dios. Los que no quieren aceptar esta palabra de Dios, que es la Biblia, ¿ok? La gente que no quiere recibir lo que está escrito en esta palabra es la gente que nos persigue. Nos persiguen como odiándonos, criticándonos, burlándose, diciendo mentiras de nosotros, juzgándonos. Eso es persecución, por el simple hecho de creer algo que ellos no creen. Porque para ellos es un libro nada más. Pero para todos los que conocen a Cristo y que Dios ya se ha manifestado pues a todos nosotros, ya Dios nos ha demostrado por medio de manifestaciones de su palabra que esa palabra es real y viva. Y gracias a Dios que muchos hemos creído sin ver pruebas de Dios, como Santo Tomás, que quiso ver las manos de Jesús cuando resucitó para ver los agujeros de los clavos, para creer que era Él y que había resucitado. Eso fue lo que hizo Santo Tomás, otro de los discípulos de Cristo de ese tiempo, de los 12 discípulos. Y bueno, como digo, a muchos de nosotros no nos tuvo que comprobar Dios. A mí no me tuvieron que comprobar nada. Dios no me tuvo que comprobar nada. Gracias a Dios que cuando Él me habló a mí, yo lo recibí instantemente, porque creí en lo que me dijeron en esta palabra de Dios. Un texto que me dijeron, que ahorita no voy a hablar de ese porque se me alarga el tiempo, pero un texto fue el que me convirtió a mí. ¿Por qué? Porque me pegó en el corazón. Dios me tocó. La palabra de Dios es viva y es como una espada. La palabra de Dios dice, es una espada de doble filo que penetra el interior del corazón. Y así fue conmigo y con muchos. Porque por eso es que ha existido la palabra de Dios por más de 2000 años, por lo menos desde el nacimiento de Jesús. Aunque hay palabra en la Biblia de muchos años, ¿okay? Antes de Jesús, pero por lo menos 2000 años desde que Jesús nació. Aunque la han querido destruir, la palabra de Dios todavía ahí está. Y así es como se demuestra
así es como se va probando a los cristianos, porque todos los cristianos que empezaron el ministerio con Jesús, por su valentía, por su amor a Dios, por sus esfuerzos, por pelear por la palabra de Dios. Y cuando digo pelear es por defender la palabra de Dios, aunque fueron muertos a espada, como Pedro, que lo crucificaron. Por eso Pablo también murió. A él parece que le cortaron la cabeza, ¿ok? Pero por ellos mucha gente empezó a creer en la palabra de Dios. Y así es como va llegando la palabra de Dios de generación en generación, por personas que persisten a pesar de la persecución. Y ahí es donde la palabra dice que la fe es aprobada por Jesús, porque cuando Pedro murió por predicar la palabra de Dios, y Pablo también, su fe fue aprobada, porque murieron siendo mártires, reconociendo el nombre de Cristo públicamente. Y ellos automáticamente, la palabra dice, el que muere así recibe su corona de vida y están en el cielo. Y eso es lo que todos nosotros ahora estamos viviendo, los que ya hemos recibido a Cristo como Salvador personal, que tratamos de defender la palabra de Dios en el sentido de que por más que nos venga la persecución, estamos de pie allí con la ayuda de Dios, la fuerza que Dios nos da para seguir perseverando, trayendo la palabra de Dios al mundo, para que haya muchos más que lleguen a esa salvación, que es la que Dios, que es prácticamente el mensaje de la palabra de Dios. Simplemente es dar la salvación. Ok, cuando nosotros somos salvos, ¿verdad? Dios nos da el Espíritu Santo, nos da de su Espíritu Santo. Y bueno, y como acá les dije, ok, por ejemplo, donde les leí que Dios había dado un mensaje por medio de Pedro, y ese mensaje era: sed santos porque yo soy santo. Bueno, eso quiere decir, ¿verdad?, guardar los mandamientos, y que en otras palabras también se va a interpretar como dejar las cosas de la carne. ¿Y cuáles son las cosas de la carne? ¿Verdad? Porque Pedro les dice, ya han sido lavados por la sangre de Cristo, ya que van a estar jugando con eso, ¿verdad? Entonces, les dice, voy a ver dónde lo tengo. Perdón. Ya les leí lo de la prueba. Sí, les dice que dejen los deseos de la carne, puesto que ya han sido rescatados de esta vida de pecado y de la ignorancia en la que estaban antes de conocer la palabra de Dios. Todo el que no conoce la palabra de Dios está viviendo en ignorancia de la palabra de Dios. Y Dios nos dio, después de aceptar a Cristo como Salvador, Dios nos da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda a no querer
hacer lo malo o hacer las cosas que no le gustan a Dios. Ok, cuando Jesús murió y resucitó, antes de subir al cielo, porque duró después de la resucitación, duró con los discípulos 40 días. Y en esos días, antes de subir al cielo, les dijo, me tengo que ir, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no viene, el Consolador, es como lo llamó en ese tiempo. O sea que Jesús tenía que irse para que el Espíritu Santo viniera. Es el Consolador. Y dice, el Consolador es el Espíritu Santo. Y ese nos conforta, nos anima, nos alienta, nos consuela. Y además de darnos alivio en las aflicciones, es el que nos ayuda a guardar los mandamientos de Dios. El que odia, ya no odia. El que odiaba, ya no odia. El que robaba, ya no roba. ¿Por qué? Porque ya esa raíz de maldad se fue arrancada. Y ya se salió ese demonio del robo y entró el Espíritu Santo. Y donde está Dios, donde está el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios que no hay pecado. Bueno, donde hay pecado no puede estar Dios. Obviamente, donde hay pecado no está el Espíritu Santo. A todos los religiosos que van a la iglesia religiosamente, pero que aún no han sido salvos, como dice la palabra de Dios que debe de ser, el Espíritu Santo está por fuera, ¿verdad? Mirando, esperando a que alguien lo reciba para él entrar al corazón. Pero él está acá afuera mirando. Él no va a entrar en su corazón hasta que su corazón no esté limpio, arrepentido y salvo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es Dios mismo. Y en la Biblia dice, Dios no está donde hay pecado. Así es de que el Espíritu Santo no está dentro de los que son religiosos simplemente. ¿Ok? En la religión cristiana, y digo religión porque, bueno, porque eso es lo que la gente del mundo dice que es religión también. Pero cristiano es simplemente la palabra cristiana, viene de la palabra Cristo. Todo el que cree en Cristo es cristiano. Pero la palabra de Dios que la diferencia es, dice la palabra de Dios que la diferencia es que el que es cristiano debe de ser como Cristo fue cuando Él estuvo en esta tierra. ¿Ok? Cristo no fue matando, criticando, juzgando y haciendo todo lo malo que muchos cristianos, y no estoy hablando de los cristianos que, bueno, que han sido verdaderamente salvos, ¿verdad? Pero hay muchos cristianos que se llaman cristianos de muchas religiones. Los católicos se llaman cristianos, los testigos de Jehová se llaman cristianos, pero sin embargo no viven sus vidas como Jesús nos dice que la vivamos, en santidad. Y siguiendo la palabra de Dios como está escrita, no torciéndola para nuestro beneficio. Ok. Pedro se preocupaba mucho por estos cristianos y era el líder de la iglesia. Tenía que preocuparse. Y también aquí nos dice, bueno, estoy buscando, se me perdió, ay, discúlpenme, que a veces no entiendo mi escrito. Estoy buscando. Ok, aquí está, perdón. Juan 14:26 dice: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas
y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esto es Jesús hablando. ¿Ok? Dice Jesús, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. O sea que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar y nos va a enseñar todas las cosas que debemos hacer y decir. ¿Ok? Y estos son, ¿ok? Para explicar los deseos de la carne, son estos. ¿Ok? Está en Gálatas 5 16, 23. Ok, y es una lista grande y a todos nos va a afectar porque todos somos pecadores, por ponerlo así, ¿verdad? Ok, uno de los pecados son el adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías y cosas semejantes a estas. Y Pablo, que fue el que escribió, San Pablo, que fue el que escribió el libro de Gálatas, dice que el que practique esto no entrará al reino de los cielos. Y eso habla de cuando se muera, obviamente. O sea, si usted practica uno de estos, cuando se muera, no va a entrar al reino de los cielos. Ya les di el libro, Gálatas 5, capítulo 5, versículo 16 al 23. Léalo. Si tiene su Biblia, o compre una para que la lea, para que vea que no le estoy mintiendo. Ok. Y también Pedro dice, ¿verdad? En esta carta dice que para vivir bien espiritualmente delante de Dios, que nos dejemos llevar todos a nosotros por la palabra de Dios, que es como la leche para los recién nacidos. Y eso está en Primera de Pedro 2:2. Así como los bebés necesitan leche materna, así la palabra de Dios es para nosotros algo así similar, como leche para nuestras almas. La palabra de Dios dice que Cristo es la piedra viva, la que fue desechada por los hombres porque fue crucificado. Cristo vino a traer la palabra de Dios y la gente no la recibió en ese tiempo y lo crucificaron por eso. Por eso dice que Cristo es la piedra viva, desechada por los hombres, mas para Dios esa piedra es escogida y preciosa. Y dice que así debemos ser nosotros edificados como una piedra viva y ser casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificio a Dios. Y otro de los mandamientos que de los que Pedro habla es el amor. Dice que seamos fraternales, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldiciendo, sino por el contrario, bendecir, porque de la misma manera seremos bendecidos. Y Primera de Corintios nos confirma lo mismo que dice Pedro. Dice, el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor,
no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y eso es lo que manda Pedro a hacer. Esos son los mandamientos de Dios. Y también Pedro les recordó a aquellos creyentes y nos recuerda a nosotros que el fin de todas las cosas, el fin de todo esto está cerca, y que estemos preparados siempre en oración y que ante todo nos amemos. El amor es lo más importante. Dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y sí hay una palabra allí en que no la tengo aquí anotada, pero en la palabra de Dios dice que debemos de guardar 2 mandamientos muy importantes. Y esos 2 mandamientos son: primero, amar a Dios. Y el segundo es amar a nuestro prójimo, sean nuestros amigos o nuestros enemigos. Y que si hemos guardado esos 2 mandamientos, ya habremos guardado la ley de Dios. Porque esos son los más importantes. Hay más pecados que debemos de no cometer, pero ya usted amando a Dios y amando a su prójimo, Dios lo bendice. Y con simplemente eso, Dios le da de su Espíritu Santo, y ahí es donde usted empieza a ir en contra de todos los demás pecados. Así es de que si usted ama a Dios, usted recibe el Espíritu Santo. Si usted ama a su amigo, a su enemigo y a su amigo, va a recibir el Espíritu Santo, y de allí va a empezar a guardar todo lo demás. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir. Si usted no guarda esos 2, que es el amor a Dios y el amor a su prójimo, que el amor es lo más importante para Dios, usted no va a recibir el Espíritu Santo y no va a poder romper ninguna cadena de pecado. Y sí, la palabra de Dios dice Pedro que Dios resiste a los soberbios. Ok, lo resiste. Y da gracia a los humildes. Y también dice que el juicio de Dios comenzará por la casa de Dios. Y que si el justo, ¿verdad? Los que ya han sido salvos, si el justo con dificultad se salvará, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Impío, no limpio, el impío y el pecador. O sea que Dios me va a juzgar a mí y yo soy salva, ¿verdad? Y yo con la ayuda de Dios trato de guardar los mandamientos de Dios por su Espíritu Santo. Pero si yo con dificultad me voy a salvar, ¿en dónde quedará usted que no ha sido salvo? Va a ser más difícil. Así que, hermanos, pues, Pedro nos informa que hay un enemigo, ¿verdad? Aquí andando como león rugiente. No se ve porque el enemigo, el diablo, no es como nosotros de carne y hueso. Él es espiritual. Pedro dice que el enemigo nuestro, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Ok? Entonces él viene y él trae las tentaciones, él trae los problemas, él trae las angustias, él trae a los enemigos, él trae a los perseguidores, él trae todo eso a las vidas de todos nosotros.
Eso todo viene de Dios. Gloria a Dios. Eso viene del diablo. Y nosotros tenemos que reconocer eso. ¿Ok? Que él anda dando vueltas a ver a quién destruir. Y todos los que no saben que el diablo existe o no creen que el diablo existe y que atrae todo eso a nuestras vidas para ir en contra de Dios, está cayendo en todo eso. Y así es como se pierde esa alma. Toda alma que pecare morirá, dice la palabra de Dios. Y si esa alma le predican la palabra de Dios y le dicen, mira, no hagas eso porque Dios esto, o arrepiéntete para que Dios te salve, o Jesús te ama, arrepiéntete y sé salvo, y no quiere y sigue viviendo porque le gusta más la libertad que tiene de vivir en el pecado, de disfrutar todo lo que le gusta en la carne. En sí, espiritualmente no se está dando cuenta que ya cayó en las manos del diablo, en esas trampas. Solo el que está ya metido en la palabra de Dios y que entiende la palabra de Dios y que la recibe y que la acepta en su corazón, ya sabe cómo viene el diablo con todo eso. Y ya nosotros estamos listos para pelear en contra de él con la palabra de Dios y con la fuerza que Dios nos da. Así de que, hermanos, esa es mi enseñanza de hoy. Gracias a Cristo que me ha permitido traerla, esta palabra. Ya se me quitó el frío. Cuando estamos sirviendo a Dios, Dios nos pone, estamos a gusto, ¿verdad? Entonces el frío ya ni me afectó. Pero gracias a Dios que ya les traje palabra. Por favor, reciban esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Recíbanla en su corazón y vengan a Él ahora que están vivos, porque el tiempo se acaba. Aunque Cristo no venga hoy todavía por su iglesia, usted va a ir, probablemente usted va a ir a encontrarse con Él a la hora de su muerte. No sabemos cuándo nos vamos a ir de este mundo, y por eso es que tenemos que empezar a vivir cada día, buscar a Dios. Todos los días es una nueva oportunidad, mientras que usted está vivo, de buscar de Dios. ¿Ok? Y como le digo, si Cristo no viene, ok, está bien, no vino, pero usted se puede morir y va a recibir lo mismo que Cristo le hubiera dado si Él hubiera venido a esta tierra a recoger a su iglesia. Si usted no se hubiera ido con Jesús, se quedaría en esta tierra donde la palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis que va a venir mucha tribulación para esas personas que no quisieron obedecer a Dios. Y los hijos de Dios ya habrán estado en el cielo con Él, reinando y alabando y adorando a Dios, donde ya no habrá más llanto, lágrimas, ni miedo, ni temor, nada. Ya no va a haber de todo lo que hay aquí. Gracias, Señor Jesús. Todo va a ser hermoso. Ok, los dejo por hoy. Regresamos otro día. Cristo los ama. Y si quieren ser salvos, simplemente digan esta oración. Cristo Jesús, en el nombre de Cristo te pido que vengas a mi corazón. Reconozco que eres Jesús, el Hijo de Dios, que moriste por mí para ser perdonado de mis pecados por Dios. Ven, me arrepiento de mis pecados, ven a mi corazón y ayúdame a vivir para ti. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga mucho. Cristo los ama. Y gracias por escucharme. Síganme buscando. Y gloria a Dios por todo, ¿ok? Ok, hermanos. Que Cristo los bendiga más. Amén.